Verán, me siento muy ligado a este país. A los elementos racionales se los podría explicar. Cuánta potencialidad tiene, cuántos recursos, cuánto capital humano. Da igual, créanme. Lo que domina en mi vinculación con Colombia no es la razón, sino el sentimiento. Así que pase lo que pase, y a veces tengo disgustos, lo que quieran, disgustos de compatriotas, pase lo que pase, seguiré vinculado sentimentalmente a Colombia hasta que me muera. Gracias. El 6 de marzo nos visitó el expresidente español Felipe González en una conferencia inolvidable. Con su presentación anticipamos lo que sería una programación de lujo, con España como país invitado. Ahora, en medio de la distancia física, pero aprovechando al máximo los recursos tecnológicos de nuestra universidad, damos continuidad a los más de 70 eventos y 250 conferencistas de nuestra cita anual con Europa. Esta es la Cátedra Europa 2020. Te invitamos a que disfrutes de esta fiesta de conocimiento y cultura y a que mientras nos acompañas hagas tu donación a nuestro programa institucional de becas y apoyo financiero ubicando el botón del lado derecho de tu pantalla. Porque nuestros planes continúan, Europa se vive en el Caribe colombiano. Muy buenos días a todos los presentes. En nombre de la 23ª edición de Cátedra Europa, le damos una muy cordial bienvenida a la conferencia Cambio Climático y Urbanización, Evidencia Global, para la cual contamos con la especial participación del doctor David Castel. Invitamos a todos nuestros asistentes a interactuar con nuestro invitado dejando sus preguntas y comentarios haciendo clic en el costado derecho en el signo de interrogación. Les recordamos a todos los que están en Barranquilla que pueden deleitarse con la mejor gastronomía española ofrecida por Dunor. Ingresando a Tienda Uninorte pueden hacer sus pedidos. A continuación, los dejaremos con el profesor Jorge Quintero y la profesora Jana Schumsler, quien nos acompañará en esta sesión. Sean todos bienvenidos. Gracias, Rafael. Buenos días a todos los asistentes a este evento que hace parte de la programación del último día de la versión 2020 de la Cátedra Europa. Hoy pues tendremos la segunda parte de un evento que denominamos Migración, Cambio Climático y Urbanización, el cual tuvo su primera parte hace 8 días con una conferencia del profesor Vicente Royuela de la Universidad de Barcelona, en la que nos presentó su análisis de la relación entre migraciones y urbanización. La conferencia de hoy estará a cargo del profesor David Castells Quintana. David es doctor en Economía por parte de la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesor del Departamento de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona y sus áreas de investigación son crecimiento económico y desarrollo, inequidad, geografía económica y economía urbana. David nos presentará una conferencia sobre la relación entre cambio climático y urbanización. Va a tener 40 minutos para realizar su presentación. Finalizado este tiempo, pues vamos a tener un espacio de comentarios y preguntas que va a estar moderado por la profesora Jana Schumsler, quien me ha apoyado en la coordinación de este evento. Damos entonces la bienvenida nuevamente a David Castells a Uninorte, y digo nuevamente porque David ha sido profesor visitante del doctorado y la maestría en Economía de nuestra universidad. Adelante, David, y te agradecemos por haber aceptado nuestra invitación para participar en la Cátedra Europa. Muchas gracias, Jorge. Primero que todo, ¿se me oye bien? ¿Se me ve bien? Sí, perfecto. Genial. Bueno, antes de empezar, simplemente agradecer a la Universidad del Norte y a los organizadores de la Cátedra Europa por invitarme. Es un placer estar aquí, como decía Jorge, participando, ni que sea de forma virtual, con la Universidad del Norte. Para mí siempre es un placer y esperando poder visitarlos de forma presencial pronto. Y bueno, nada,
buenas tardes desde Barcelona, buenos días en Colombia. Voy a compartir mi presentación. ¿Se puede ver? Genial. Vale, perfecto. Bueno, entonces, como bien decía Jorge, un poco en línea de lo que habló Vicente la semana pasada, vamos a seguir en este tema de migración, cambio climático y urbanización. Y hoy lo que quería centrarme era un poco en cambio climático y urbanización, dando una visión global. Vicente, sé que estuvo hablando un poco también de estas migraciones en países latinoamericanos, yo voy a dar una visión más global. Pero dejadme que arranque con una pregunta, digamos, para darle una motivación lo más genérica posible a la charla, hablando sobre los grandes desafíos de la humanidad, ¿no? Pensando en como humanidad hoy por hoy, a qué es aquello a lo que nos enfrentamos. Aparte del COVID, que es algo más reciente, obviamente de corto plazo, pero en las últimas décadas, ¿cuáles son estos desafíos? Y yo pienso por lo menos en estos tres, ¿no? En primer lugar, una crisis ecológica sin precedentes y hoy por hoy exacerbada por el cambio climático. Y esta es parte, digamos, de la motivación de la investigación. Por otro lado, una gran crisis humana, y por poner aquí un par de datos, una crisis que se caracteriza por más de 1.000 millones de personas viviendo todavía en pobreza extrema, en un planeta que es altamente desigual, con un coeficiente de Gini superior al 0,75, que para los que conozcan un poco el coeficiente de Gini es un valor bastante alto que nos indica que vivimos en un planeta, como decía, muy desigual. Y en línea con esto, pensar que 1 de cada 7 personas del planeta vive hoy en lo que llamamos asentamientos precarios, ¿no? Vive en zonas urbanas muy precarias, sin acceso a servicios básicos, lo que llamaríamos, por ejemplo, suburbios o slums en inglés, ¿no? Y en tercer lugar, yo mencionaría una crisis, lo que llamo una crisis política peligrosa, que podemos, si queréis, relacionar con el auge de los fundamentalismos, tanto religiosos como políticos, el regreso de los nacionalismos y populismos en Europa, en Estados Unidos, también en Latinoamérica, y la revolución de la desinformación, que llamo yo, ¿no? Que también va un poco asociada a este auge de nacionalismos y populismos. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo quería preguntar, bueno, ¿qué relación podemos encontrar entre estos desafíos? ¿Son desafíos independientes o hasta qué punto unos afectan a los otros? Y obviamente, si uno piensa un poco, se puede dar cuenta que aquí hay muchas interacciones entre estos desafíos. Y yo quería investigar y compartir con ustedes una de esas relaciones, que es aquella entre el cambio climático y la urbanización, que es una urbanización, como ya explicaré, acelerada y que nos lleva a eso que ya decía, el hecho de que todavía haya mucha gente viviendo en pobreza extrema y hoy por hoy, sobre todo en asentamientos urbanos precarios. Me disculpan que a partir de aquí la presentación, aunque la haré en castellano, la mayoría de las diapositivas están en inglés, pero así también, por si alguien quiere seguirlo en inglés, pues aquí está. Entonces, bueno, en realidad lo que voy a presentar a partir de ahora es un documento de investigación con un par de coautores, Melanie Krauss de la Universidad de Hamburgo y Tom McDermott en Irlanda. Y lo que hacíamos aquí, como ya explicaba, es pensar en el cambio climático, el calentamiento global y este proceso de urbanización, de aquí que titulemos el paper The Urbanizing Force of Global Warming, estudiando el papel de ese cambio climático en lo que es la distribución de la población en el territorio, teniendo en cuenta diferentes variables de localización de la población, como puedan ser las tasas de urbanización, tamaño de ciudad, y ya explicaré un poco más en detalle. Aquí tenía simplemente una pequeña broma, pero es para hacernos caer en cuenta de, muchas veces hablamos de cambio climático y desafortunadamente la gente no le da la importancia que se merece. Y lo que quiero mostrar aquí es una de las dimensiones, o sea, donde los impactos del cambio climático, que yo considero que es importante y tal vez no tan estudiado hasta el momento, pero obviamente el cambio climático tiene un impacto en muchas dimensiones que nos afectan a todos de una u otra forma. Vale, la motivación de la investigación es estas dos grandes, digamos, estas características globales o las evoluciones. Una es unas condiciones climáticas que se deterioran, básicamente el cambio climático del que hablaba. Y lo que voy a hacer es simplemente motivarlo con algunas fotos que
puede que no sorprendan a ninguno, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esas condiciones climáticas que se deterioran para todos? Hablamos obviamente de incendios, no tengo que decir mucho, hay que simplemente ver las noticias de los últimos días, sequías, tornados, huracanes, sequías que se transforman en escasez de agua, recursos menguantes, pero al mismo tiempo inundaciones, incendios que os voy a contar de la Amazonía. Bueno, cambio climático es que manifiesta en muchos desórdenes climáticos. La gente a veces también piensa que el cambio climático es simplemente un calentamiento global, pero no, obviamente implica muchas otras cosas, en algunos lugares incluso es un clima más frío. Un clima de extremos, básicamente. Estas son fotos, de hecho, de Latinoamérica, en las que, estas son de Ecuador en particular, en las que en lo que quería mostrar aquí es que en una misma región puedes tener al mismo tiempo inundaciones, así como sequías, con todo lo que ello implica, una pérdida de productividad agrícola, en este caso ganadera, ¿no? Y algo que también sucede en Colombia. Entonces me puse a mirar un poco, bueno, ¿cuál es la situación en Colombia? Tampoco creo que vaya a sorprender aquí a nadie, pero se pueden al menos resaltar varias cosas. Por un lado, derretimiento de los glaciares. En Colombia teníamos 19 y hemos bajado a 6, quedan básicamente simplemente 6 glaciares en Colombia y las estimaciones es que no nos quedará ninguno para mediados del siglo. Esto obviamente tiene una repercusión en todo el ciclo hídrico en el país, la disponibilidad de agua, la producción agrícola y con todos los obviamente efectos económicos que eso pueda tener. Por otro lado, cambios en los patrones de precipitaciones. Para Colombia es particularmente importante el patrón niño-niña, ¿no? La oscilación del Océano Pacífico. Y esto nos lleva a incremento en inundaciones y sequías. Lo que sucede, vemos, por ejemplo, en la costa pacífica cada 2-3 años, cambios bruscos. Destrucción de infraestructuras, pérdida de ecosistemas e incremento de enfermedades, ¿no? También, aquí no es parte de mi charla, pero cuando hablamos del COVID estamos hablando también de cambio climático. Y para aquellos que me escuchan desde la costa colombiana, pues no tengo tampoco muy buenas noticias. El cambio climático va asociado a un aumento del nivel del mar, como ya lo saben todos, y una destrucción en nuestro caso, del coral, con la consecuente pérdida de biodiversidad. Y las estimaciones son que grandes partes de Cartagena y Barranquilla estarán bajo el agua hacia finales del siglo, o sea, en una visión temporal tampoco muy a largo plazo. Bueno, eso nos hace pensar. Eso en cuanto a cambio climático. Y la otra dinámica global que quería relacionar aquí, como decía, era la urbanización, que es una urbanización rápida y desplanificada, que lleva a ciudades que crecen de forma un poco desestructurada. Y aquí voy a motivar más que con fotos, con un par de mapas. En el primer mapa lo que estoy mostrando es un mapa global donde muestro las tasas de urbanización para los diferentes países del mundo y las ciudades de al menos 1 millón de habitantes. Como pueden ver, en 1975 tenemos una gran parte del mundo que ya es relativamente urbanizado, pero todavía tenemos muchas regiones del mundo en desarrollo, por ejemplo en África o en Asia, en algunas partes de América Latina, donde la tasa de urbanización todavía es muy baja, por ejemplo, inferior al 40-20% de la población total. Es decir, estas son sociedades que en 1975 todavía eran bastante rurales. Si miramos a las ciudades, vemos muchas ciudades de 1 millón de habitantes, son los puntos blancos, algunas ciudades de entre 5 y 10, algunas ciudades de más de 10 millones de habitantes y Tokio como la única ciudad de más de 20 millones de habitantes. Ahora, si yo os muestro este mapa para una generación después, si nos vamos, por ejemplo, al 2015, cambia bastante, ¿no? Vemos que ya los tonos son más oscuros, esto nos está indicando esta urbanización creciente, muchos países que antes eran relativamente rurales se han urbanizado, y también cómo lo que llamamos las megaciudades empiezan a aparecer por todos lados, ¿no? Ya tenemos un montón de ciudades de más de 1 millón de habitantes y ciudades de más de 5 en prácticamente todos los continentes del planeta, ciudades de más de 10 millones también los hay por diferentes lados, y fijaros fíjense ustedes en las ciudades de más de 20 millones, mientras que en el 1975 solo teníamos Tokio, ahora tenemos pues Tokio, Pekín, Shanghái, tenemos ciudades en India, en Cairo, también en Latinoamérica, Ciudad de México, bueno,
un crecimiento acelerado de las ciudades. Si miramos a Colombia, tenemos la población urbana, esto, o sea, es un proceso que también se ha dado en Colombia. En 1960, no hace mucho, teníamos menos del 50% de nuestra población viviendo en zonas rurales. Hoy por hoy, más del 80% de la población colombiana vive en zonas urbanas. Y esto se traduce en crecimiento de las ciudades. Aquí lo que he puesto es las 6 ciudades más grandes del país y su crecimiento en estas últimas décadas, ¿no? Pues Bogotá ha pasado de ser una ciudad de más de 3 millones a ser una ciudad de ya casi de 10 millones, Medellín de 1,6 a 3,5, Cali también se dobla en población, Barranquilla se dobla en población, Bucaramanga casi que se triplica, Cartagena igual. Bueno, vemos que también es un crecimiento acelerado en las ciudades colombianas. Por tanto, volviendo un poco a la investigación, el objetivo de la investigación es estudiar los efectos de los cambios climáticos en la distribución espacial de la población y la actividad económica, pensando sobre todo lo que decían estos movimientos de las zonas rurales a las zonas urbanas. Lo vamos a hacer mirando a países y a ciudades, como ya adelanté, por ejemplo, en los mapas, y analizando diferentes medidas. Cuando hablamos de la distribución de la población espacial en un país, podemos pensar en esa tasa de urbanización. También podemos pensar en la urbanización en ciudades grandes, por ejemplo, de más de 1 millón de habitantes, y la urbanización en ciudades pequeñas. Podemos pensar en tasas de concentración urbana, es decir, qué tanto peso tiene la capital o las 2 ciudades más grandes comparado al resto del sistema urbano del país. Podemos pensar también en qué tan grandes son las ciudades. Podemos pensar en la densidad de esas ciudades, podemos pensar en la estructura de esas ciudades. Son ciudades muy compactas, son ciudades más fragmentadas. Pensando en todas estas medidas, podríamos entonces analizar los impactos del cambio climático. Y lo hacemos usando un panel de países, un panel global, por tanto mirando a todos los países del mundo y mirando también a las principales ciudades del planeta. El periodo temporal de análisis de los datos que voy a mostrar va desde mitad del siglo XX hasta el 2015. Sin querer aquí detenerme mucho, es ubicar un poco la investigación en la literatura. Sabemos que hay evidencia ya en la literatura, tanto de economía como climática, de que los choques climáticos desplazan a las poblaciones de las zonas rurales a las zonas urbanas. Esto se ha estudiado sobre todo para el África subsahariana. También sabemos, y también sobre todo con evidencia para el África subsahariana, de que esos impactos climáticos afectan el tamaño de la ciudad. Y hay evidencia reciente allá a nivel global, de cómo el calentamiento global está acelerando las migraciones internas de las zonas rurales a las zonas urbanas. Lo que queremos hacer con este paper es contribuir a esta literatura, como bien decía, dando una visión muy global a todas las regiones del mundo, mirando tanto a países como a ciudades y estudiando diferentes variables climáticas, no solo temperaturas, sino también precipitaciones. Y asimismo, como ya explicaba, mirando diferentes medidas, no solo tamaño de la ciudad o tasa de urbanización, sino, como decía también, densidad, concentración urbana, estructura de la ciudad. Vuelvo aquí a unas fotos como también un poco para descansar. Es para explicar con una diapositiva, sin ningún número, sin ninguna palabra, un poco lo que es la idea que quiero contar hoy. En un lado tenemos lo que es el cambio climático, que como ya decía, se puede traducir en sequía y recursos menguantes, como se puede traducir en inundaciones, diferentes impactos climáticos, pero que si pensamos un poco vemos que esto hace que la gente termine desplazándose a las zonas urbanas. Frente a recursos menguantes en las zonas rurales, no queda ninguna otra opción, sobre todo en los países más pobres, sino desplazarse a las zonas urbanas. Y pongo en el lado derecho unas fotos de a lo que me refiero. Son zonas urbanas, no es Manhattan, no es ciudades que reciben miles y miles de personas de forma diaria y que tienen que de alguna forma acomodar a estas personas en cuanto a infraestructuras, oportunidades de empleo y demás. Y este es este proceso de urbanización y de crecimiento de la ciudad desorganizado, desestructurado del que estaba hablando. El marco teórico del trabajo
es sencillo, también lo quiero dejar, o sea, expresar de una forma sencilla. El impacto del cambio climático en estas medidas de distribución de la población va a depender de la situación climática inicial, ¿no? Obviamente, no es lo mismo que aumenten las temperaturas en un lugar donde las temperaturas son de entrada bajas que en un lugar donde las temperaturas son de entrada altas. Lo mismo con las precipitaciones. Si yo vivo en un lugar donde no llueve, que empiece a llover un poco puede que sean buenas noticias, pero si llueve mucho, eso se puede traducir en malas noticias. Por tanto, estamos hablando de, o bien, temperaturas muy bajas o temperaturas muy altas, o precipitaciones muy bajas o precipitaciones muy altas. Y esto es lo que llamamos condiciones climáticas que se deterioran. Para algunas localizaciones, el cambio climático representa una mejora en las condiciones climáticas, pero a nivel global vamos a ver que es lo contrario. En agregado, estos cambios en las temperaturas y en las precipitaciones implican unas condiciones climáticas en deterioro. Vale, como ya explicaba, cuando tengo una situación de estrés climático, voy combinando aquí términos, si me permiten, esto tiene un impacto sobre el modo de vida y sobre todo en las zonas rurales es un impacto climático que se traduce en un impacto económico. Y esto es lo que genera que haya un incentivo para migrar a las ciudades. Y de esto ya hay evidencia, al menos en algunos lugares concretos. Claro, ¿quién va de las zonas rurales a las zonas urbanas? Normalmente no es el más pobre, porque el más pobre se queda atrapado, si me permiten la expresión. Normalmente son las personas de medios ingresos, y si hacemos un salto, podríamos pensar, por tanto, en países de ingresos medios, donde realmente voy a ver más migración, porque son las personas que están bajo ese estrés climático, pero que también tienen la capacidad de migrar, porque migrar no es gratis. Vale, con este marco teórico, lo que voy a hacer a partir de ahora es hacer un análisis empírico y empiezo presentando los datos del trabajo. Entonces, el trabajo combina, como me decía, cambio climático y distribución de la población, por tanto, son dos grandes bases de datos. En primer lugar, los datos de clima, y aquí son datos globales para un periodo temporal, como decía, varias décadas, a nivel muy detallado, que nosotros agregamos para ciudades o para países, y mirando sobre todo a dos cosas, como decía, precipitaciones y temperaturas. Cuando analizamos precipitaciones y temperaturas, podemos ver en la evolución a largo plazo en los promedios, pero también podemos mirar las anomalías, lo que llamamos los shocks climáticos. Porque el cambio climático es ambas cosas. Cuando hablamos de calentamiento global, es temperaturas que suben, pero también que son cada vez más erráticas. Y estos datos climáticos los combinamos con datos de distribución de la población. Aquí miramos diferentes datos usando diferentes fuentes. En primer lugar, datos censales del Banco Mundial o agregados por el Banco Mundial, y también datos satelitales. Los satélites nos permiten ver las áreas, digamos, con asentamiento humano, por tanto, lo que nos da una idea de alguna zona urbana. Que además se combinan con la localización de la población, y eso nos permite dar una idea a nivel global usando los datos satelitales de cuáles son las zonas rurales, cuáles son las zonas urbanas y también la densidad en esas zonas urbanas. Podemos también usar datos nocturnos, satelitales, pero en este caso de luminosidad nocturna, que habréis visto tal vez se han puesto de moda en algunos trabajos. Obviamente son muy útiles porque nos permiten también, esa luminosidad nos va a indicar dónde hay población y dónde hay actividad económica. Con todos estos datos construimos, como decía, variables de urbanización en ciudades largas y ciudades pequeñas, tasas de concentración urbana, y mirando a las ciudades, el tamaño de la ciudad y su estructura. Os muestro un par de mapas en cuanto a las precipitaciones. Esto es un mapa del promedio de precipitaciones. Como pueden ver, las diferencias entre países. Aquellos países más en las zonas tropicales tienen niveles de precipitaciones más altas. Lo mismo con las temperaturas. Aquí vemos sobre todo esta zona del África subsahariana con temperaturas bastante elevadas. Fíjense en este número porque nos va a ser útil después. En muchos países, sobre todo del África subsahariana, algunos países latinoamericanos o del este asiático,
la temperatura promedio ya supera los 25 grados, eso en grados Celsius. La temperatura anual promedio es una temperatura de ya de 25 grados, una temperatura bastante alta. Pero lo que os mostré en los mapas, son los promedios. Ahora quiero mostrar la evolución a largo plazo, precisamente el calentamiento global. Si se fijan en la primera columna, en la temperatura, ese 0,88 lo que nos está diciendo es que en estas décadas ha habido un incremento de casi 1 grado de temperatura global. Esto es en línea con lo que nos dicen los expertos en clima, ¿no? Ese calentamiento global de al menos 1 grado en las últimas décadas. Si nos fijamos en la segunda columna, lo que quiero mostrar aquí en los países, esto está dividido en la segunda columna, son los países de bajos ingresos. Lo que quiero mostrar es cómo en estos países que están localizados, sobre todo, sabemos, en las zonas tropicales, esto se ha traducido también en una pérdida en las precipitaciones. Menos 68 implica que en esos países está lloviendo mucho menos hoy que hace 50, 60 años. Por tanto, son países donde las temperaturas aumentan y donde en muchos casos las precipitaciones disminuyen o se vuelven más erráticas, que es también lo que quiero mostrar con las anomalías. De hecho, este es el gráfico de aquí de la derecha, que nos muestra cómo las anomalías se han disparado en los últimos años. O sea, el proceso es de décadas, pero obviamente acelerado en los últimos años. Eso es cuanto al cambio climático. Y por otro lado, en cuanto a las variables urbanas, aquí son simplemente descriptivos de las diferentes medidas que usamos. Y no me quiero detener mucho, lo que quiero mostrar, que si alguien está dando un vistazo a los datos, es ese crecimiento en la urbanización y en densidades cada vez más altas en las ciudades. Bueno, pero esto lo voy a explicar un poco en más detalle más adelante. Vale, ¿qué hacemos con estos datos? Hacemos un poquito de econometría e intentaré explicarlo de la forma más sencilla que pueda. La idea es, como decía, analizar nuestras variables de distribución de la población, como puede ser, por ejemplo, una tasa de urbanización, y analizar el impacto de nuestras variables climáticas. Por tanto, lo que vamos a hacer son regresiones relativamente sencillas, donde la variable dependiente es una variable de distribución de la población y la variable independiente principal son las variables climáticas, o son la temperatura y las precipitaciones. Y lo hacemos a 2 niveles de agregación, a nivel nacional y a nivel de ciudad. Este análisis de regresión se hace usando periodos de 5 años, o sea, agregamos en 5 años porque queremos ver dinámicas un poco más, o sea, no queremos efectos muy a corto plazo, queremos un periodo temporal de al menos 5 años. Aunque introducimos, esto no lo expliqué antes, nuestras 2 bases de datos principales son los datos climáticos y los datos de distribución de la población, pero obviamente el análisis de datos incluye muchos otros controles, como que puedan afectar las migraciones de las zonas rurales a las urbanas, por ejemplo, conflicto en Colombia, por ejemplo, ¿qué más tenemos ahí? Infraestructuras, el tamaño total de la población del país. Bueno, controlamos por diferentes variables. Controlamos por efectos fijos, características que no varían en el tiempo, tanto de país como de ciudad, cuando hacemos el análisis de ciudad. Y bueno, luego voy a explicar algunos test de robustez del análisis, pero aquí creo que con esto ya... Paso los primeros resultados. Una tabla aquí de resultados econométricos para el que esté más interesado en la parte econométrica. Esta tabla lo que nos está mostrando son los efectos de cambios en las variables climáticas sobre la tasa de urbanización. Por tanto, aquí la variable dependiente es el logaritmo de la tasa de urbanización. Si nos fijamos en los coeficientes, vemos que tenemos unos coeficientes negativos, significativos, cuando hablamos estamos aquí hablando de precipitaciones, en su término lineal y en su término cuadrático. ¿Por qué introducimos las variables climáticas de esta forma no lineal? Recuerden que dije que el efecto de las temperaturas o de las precipitaciones dependerá de las condiciones climáticas iniciales. Y por eso es que en el análisis econométrico hay que considerar las variables climáticas en término lineal y en término cuadrático para capturar esta no linealidad. Entonces, si se fijan,
para las precipitaciones tenemos un primer coeficiente negativo y luego un coeficiente positivo en el efecto cuadrático. Esto lo que me está diciendo es que cuando no tengo nada de precipitaciones, un aumento en las precipitaciones significan unas condiciones mejores, por tanto, aquí no voy a ver un crecimiento de la urbanización. No hay un incentivo para que la gente migre a las ciudades. Por el contrario, si las precipitaciones ya son altas, un incremento en las precipitaciones significa un deterioro climático, porque ya esto me lleva básicamente a inundaciones. En este caso es que tengo un efecto positivo y significativo. En este caso es que veo la tasa de urbanización aumentar. Aquí es cuando realmente hay un incentivo a migrar a las ciudades. Esto sucede en la muestra global, pero si ven diferenciando por grupos de países, es un patrón evidente casi en todas las submuestras. Sí que es más fuerte en los países en desarrollo, como cabría esperar. O sea, es realmente en los países en desarrollo donde veo un impacto más pronunciado. ¿Por qué? Porque son países más pobres, donde se siente más el impacto, y también porque muchos de estos países están en las zonas tropicales, donde decía que ya las temperaturas son muy altas o las precipitaciones han caído bastante. Por tanto, tanto para precipitaciones como para temperaturas, el mismo patrón, que básicamente lo que me está diciendo, lo que pongo aquí a la izquierda, es que cuando tengo condiciones climáticas que se deterioran, veo un incremento en la tasa de urbanización, sobre todo en países en desarrollo. Como bien explicaba antes, estas tablas controlan por efectos fijos, tanto de temporales como de país, y diferentes controles a nivel de país y tiempo. Este es el efecto, y aquí se ve, por ejemplo, para las temperaturas, esto es el efecto marginal de la temperatura, y era un poco lo que explicaba, ¿no? El coeficiente negativo para temperaturas bajas y un coeficiente positivo para temperaturas altas. Fíjense que es a partir de los 20-25 grados donde realmente se empieza a ver un efecto significativo. Cuando las temperaturas empiezan a superar los 20-25 grados, es que realmente hay un estrés climático que vemos que se ve reflejado en un incremento en la urbanización. Aquí no me voy a detener, pero si quieren luego discutir, yo encantado. Estos son resultados que hemos contrastado haciendo diferentes cambios en las medidas, teniendo en cuenta dónde está ubicada la población y haciendo pesos poblacionales, haciendo diferentes test de robustez econométricos, y en todos los casos vemos la misma historia, lo cual nos hace pensar que realmente estamos capturando un patrón claro en los datos. Paso a la segunda cuadro de resultados, segunda tabla de resultados, en este caso mirando a lo que es el sistema urbano. Por tanto, aquí comparamos, por ejemplo, en columna 1 con columna 2, la urbanización en ciudades grandes de más de 1 millón de habitantes, en la segunda columna, ciudades de menos de 1 millón de habitantes, y el patrón se repite. Lo mismo en las columnas 3 y la columna 4, si comparo la ciudad más grande, por ejemplo en Colombia sería Bogotá, con el resto de ciudades. Y básicamente lo que destacamos de esta tabla es que este proceso de urbanización se da en todo el sistema urbano, pero sobre todo en las ciudades más pequeñas, y esto lo vemos comparando los coeficientes. Y también es de esperar, cuando la gente se ve forzada a migrar a las ciudades, es muy probable que migre a las ciudades más cercanas, que puede que sean de media más pequeñas que la ciudad principal. De hecho, hemos hecho un análisis también teniendo en cuenta la ubicación, la distancia de las ciudades, y vemos que esto sucede, ¿no? Que la migración se da en mayor medida a la ciudad más cercana, que en promedio va a ser una ciudad de tamaño más reducido. Esto implica que lo que está haciendo el cambio climático es también una desconcentración de la población en el territorio. Hace que la gente, al menos en pesos, las ciudades secundarias o las ciudades más pequeñas crezcan más que la ciudad principal. Y aquí lo mismo, esto es capturando los efectos marginales de los coeficientes. Paso a ciudades. Aquí hemos visto ya que los cambios climáticos incrementan la urbanización. Ahora queremos ver qué sucede en específico con las ciudades. En la primera columna en esta tabla lo que hacemos es mirar el tamaño promedio de las ciudades, y en la segunda y tercera columna lo que hago es mirar el tamaño de la ciudad principal. Por tanto, en la primera columna tengo todas las ciudades de cada país y hago un promedio de su tamaño.
el patrón es el mismo. Fíjense que hay un coeficiente negativo y luego un coeficiente positivo para las precipitaciones y lo mismo para las temperaturas. Lo que esto me está diciendo es que el cambio climático, cuando me lleva a situaciones, digamos, de deterioro, ¿no? Como decía, temperaturas, por ejemplo, muy altas, tengo que el tamaño promedio de la ciudad aumenta. O sea, básicamente todas las ciudades están aumentando en tamaño. Si me fijo, esto es en la primera columna, si me fijo en la ciudad principal, segunda y tercera columna, veo lo mismo, veo que aunque la ciudad principal pueda que esté perdiendo peso frente a las ciudades secundarias, la ciudad principal sigue creciendo, todas las ciudades están creciendo. Por tanto, el cambio climático me está haciendo que esas megaciudades sigan creciendo. Y en la última columna lo que miramos es a la densidad de esa ciudad. Y aquí es interesante ver que, aunque el coeficiente no es muy significativo, sí que lo es al 10%, lo que esta última columna me está diciendo es que el cambio climático no solo está haciendo que las ciudades sean más grandes, sino que además sean más densas, ¿vale? Es lo que intento resumir aquí en este pequeño texto de la izquierda, ¿no? Cambios climáticos, o deterioro en las condiciones climáticas me lleva a ciudades más grandes y más densas. Paso a lo que sería, bueno, aquí lo vemos también, los efectos marginales. Y nuevamente, me voy a detener aquí un momento, si me permiten. Si se fijan en el cuadro de la derecha, nuevamente este es el efecto marginal de las temperaturas. Fíjense que el coeficiente se vuelve significativo, empieza a superar el 0 a partir de también los 20, 22 grados. Está muy en línea a los resultados anteriores y a lo que nos dice la literatura o a los expertos climáticos. Cuando hablamos de productividad agrícola, cuando hablamos de las condiciones ideales en las zonas rurales, se suele hablar de unas temperaturas entre los 13, los 20 grados. A partir de los 20 grados, la agricultura se vuelve cada vez más difícil, empieza a haber problemas de escasez de agua o de precipitaciones muy fuertes, los patrones se vuelven cada vez más extremos, y eso es básicamente lo que estamos, digamos, se ve reflejado aquí, ¿no? Con temperaturas que ya superan los 20 grados, un incremento aún mayor en las temperaturas me lleva a una situación difícil que hace que la gente migre a las ciudades. Y una última tabla de resultados que prometí, en este caso mirando a la estructura de las ciudades. Aquí lo que hacemos es mirar cómo el cambio, viendo que el cambio climático lleva a ciudades más grandes y más densas, lo que queremos ver es si eso se traduce en una ciudad que crece pero manteniéndose compacta o que se fragmenta. Aunque su densidad aumente, puede que la ciudad se fragmente en diferentes zonas. Por tanto, calculamos un crecimiento de la ciudad a partir de los datos climáticos, esto que llamo yo aquí Climate Driven City Growth, o sea, la parte del crecimiento de la ciudad que explica el cambio climático, y miramos cómo eso está relacionado con la estructura de la ciudad, la estructura espacial. Esa estructura espacial la capturamos con diferentes medidas y aquí usamos en las primeras 4 columnas la luminosidad nocturna. En la columna 1 y 2 un índice de Moran que nos dice qué tan compacta o fragmentada es la ciudad, y en la columna 3 y 4 un indicador de Gini, pero en este caso un Gini espacial, también mirando a qué tan la intensidad de la luz en los diferentes lugares de la ciudad. Piensen que estos datos de iluminación nocturna son a nivel muy detallado, por tanto puedo estudiar las diferencias dentro de una ciudad en cuanto a la intensidad lumínica. En la última columna lo que miramos es, aquí no miramos la iluminación nocturna, miramos es la ubicación de la población usando los datos de censos, y comparamos las zonas más densas con las menos densas, también para hacer como un ratio de diferencia en cuanto a la densidad en las diferentes ciudades. En todos los casos encontramos un coeficiente negativo y bastante significativo, que básicamente lo que nos está diciendo es que ese crecimiento acelerado como consecuencia del cambio climático se traduce en ciudades más fragmentadas o con digamos, menos compactas. Voy a mostrar, para que se me entienda mejor, y
voy a mostrar unas gráficas de lo que me refería. Lo que estaba hablando, quería hacerlo mostrando estas gráficas, ahora me he acordado de las gráficas. Y aquí son dos ejemplos, Teherán y Lagos, y esas fotos de luminosidad nocturna. Teherán a la izquierda es un ejemplo de una ciudad compacta, ¿sí? Tiene un núcleo muy claro de alta luminosidad nocturna. Lagos, en la derecha, es un poco más fragmentada. Podemos ver que obviamente hay unas zonas más iluminadas, pero vemos que luego hay unas zonas oscuras, luego otra vez unas zonas iluminadas. Esto es para mostrar, digamos, dos patrones de crecimiento de la ciudad, aquello que decía de la estructura espacial de la ciudad. Para Colombia, discúlpenme que no lo haya hecho para Barranquilla, por datos me fue más fácil hacerlo para Medellín. Bueno, Medellín también vemos que es una ciudad relativamente compacta, alargada, pero también vemos un poco las diferentes periferias de la ciudad, lo que también me reflejan un poquito un grado de fragmentación. Estos resultados también los contrastamos con diferentes test econométricos, mirando la proximidad a la ciudad, calculando esas, o sea, mirando la distancia y también dándole diferentes pesos entre más. Si la población está más cerca a la ciudad, le damos un peso más importante. Obviamente, como ya decía, es más, si yo tengo una ciudad cerca, es más probable que migre que si tengo la ciudad lejos. Lo hicimos también solo mirando a las zonas rurales, porque también puede haber que haya, y la hay, obviamente, migración de las zonas urbanas a zonas urbanas. Por tanto, también hicimos un análisis solo mirando a las ciudades grandes y las zonas rurales, y también encontramos esa migración. Y bueno, diferentes test econométricos con más controles, diferentes efectos fijos, y en todos los casos encontramos la misma historia. Por tanto, hasta el momento los resultados sugieren que cuando las condiciones climáticas se deterioran, sobre todo en países de ingresos medios, como decía, países en desarrollo, vemos al menos 4 cosas. Una, un incremento de la urbanización que se da en todo el sistema urbano del país, pero sobre todo concentrado en las ciudades pequeñas o medianas. Ojo, cuando digo pequeñas y medianas, son ciudades de menos de 1 millón de habitantes. Aquí hay ciudades de medio millón, de 700,000 habitantes, que comparadas obviamente con las otras son pequeñas, pero no son ciudades, o sea, no son pueblos, ¿no? Y este es este proceso de desconcentración del que estaba hablando. En tercer lugar, encontramos que esos deterioros en las condiciones climáticas están acelerando el crecimiento de las ciudades, tanto en tamaño como en densidad. Y por último, lo que acabo de mostrar es que también está generando una fragmentación de estas ciudades, que si estamos hablando de países en vías en desarrollo, estamos hablando de áreas de la periferia que seguramente son asentamientos precarios, y aquí vuelvo al comienzo de mi presentación, ¿no? Esa luminosidad que vemos en las zonas, digamos, aisladas de la ciudad, si estamos hablando de países pobres o de ingresos medios, es muy probable que sean asentamientos precarios, y esto es lo que nos puede preocupar, ¿no? Que ese cambio climático lo que está haciendo es acelerando el crecimiento de los suburbios, digamos, para que nos entendamos. Y obviamente, pues todo esto nos lleva a pensar que la lucha contra el cambio climático obviamente es importante por 1000 razones, pero también en la perspectiva de desarrollo espacial, cuando pensamos en procesos de urbanización, zonas urbanas y demás. Con eso casi que termino, y con 2 minutos que me quedan, aprovecho para hacer un poco de publicidad y volver al principio de la presentación, y es, bueno, aquí relacionamos en esta investigación 2 grandes tendencias o dinámicas globales dentro de esos desafíos: cambio climático y urbanización desestructurada, población que se concentra en asentamientos precarios. Pero obviamente son 2 de varios desafíos globales que enfrentamos, que mencioné, que están ellos interrelacionados, y es algo que intento un poco discutir en este libro que se publicó el año pasado en Colombia, y bueno, que invito al que le haya un poco interesado el tema y quiera saber más sobre tanto cambio climático, ciudades, pero también los demás desafíos de la humanidad, pues lo puede encontrar tanto en la Librería Nacional como en la Panamericana y otras librerías, y yo encantado de luego discutirlo con el que se anime a leerlo.
Y nada, con eso lo dejo ahí y quedo abierto a recibir comentarios, preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias antes que todo, David, por esta muy interesante presentación. Como Jorge, el profesor Jorge ha mencionado en el chat, en la transmisión en YouTube, por favor, ahora ustedes pueden poner sus preguntas. Y aquí ya tenemos las primeras preguntas. Hay una pregunta de Jorge Andrés diciendo, entonces podemos afirmar que las ciudades están bien ubicadas con respecto a los efectos del cambio climático. No, las ciudades están ubicadas donde están ubicadas por razones históricas y hay unos procesos de aglomeración que hacen que las ciudades grandes no paren de crecer. Algunas estarán ubicadas en lugares que puedan ser más deseables desde el punto de vista del cambio climático y otras no. Muchas están en zonas costeras que se van a ver inundadas. De hecho, hay varias, bueno, hay bastante evidencia del riesgo que corren muchas de estas ciudades. Yo lo único que estoy diciendo aquí, o lo que mostramos con esta investigación, es que, de hecho, el problema es peor. O sea, tengo gente migrando de zonas rurales a zonas urbanas porque en ese momento es la solución, no tienen escapatoria. Piensen, por ejemplo, como decía, en países pobres en el África subsahariana, donde subsisten de agricultura que depende de las precipitaciones. Si esas precipitaciones desaparecen, como han desaparecido en los últimos 30 años en el África subsahariana, a esta gente no le queda otro remedio que migrar a las ciudades. Migrarán a ciudades donde tal vez de aquí a 20, 30 años corran un riesgo mayor, o bien porque esas ciudades sufran estrés climático en cuanto a temperaturas, o por, si estas son ciudades costeras, por crecimiento del nivel del mar, o en algunos lugares del este asiático por inundaciones por el monzón, porque hay también distorsiones en esos patrones de precipitaciones. No, lo único que quiero mostrar aquí es que el cambio climático genera movimientos de población que lo que puede hacer es incluso empeorar el problema en cuanto al impacto de futuros cambios, o impactos futuros del cambio climático que estamos viviendo. Perfecto, muchas gracias. Dos preguntas de hecho que están relacionados. Una de Sebastián José Correa Jiménez. ¿El crecimiento de las ciudades y el cambio climático están correlacionados de forma bilateral o unilateral, con alguno de ellos causando al otro? Eso es una. Y la otra, que es del profesor Jorge Quintero, uno esperaría que el crecimiento de más ciudades afectará también al cambio climático, es decir, ¿no habría de esperar una doble causalidad que genere un problema de endogeneidad? A nivel global, sí. A nivel global, claro, si miramos el planeta Tierra, entre más urbanización y más desarrollo económico y más población, obviamente tenemos un impacto, una huella ecológica mayor y tenemos un impacto cada vez peor sobre el clima y obviamente va a generar más cambio climático. Y ese cambio climático puede generar más una urbanización y claro que tenemos una dinámica que se te retroalimenta. Ahora bien, a nivel de cada país o de cada ciudad, no tenemos, si lo digo en términos econométricos, no tenemos un problema de endogeneidad porque el clima que sufre un país o que sufre una ciudad no depende de lo que sucede en una ciudad. El cambio climático es global y responde a patrones globales, patrones como el Niño-Niña, que es todo el Océano Pacífico y que tiene efectos globales, los vientos alisios, el monzón. Estos patrones globales se ven afectados por el cambio climático, pero no es, o sea, lo que pasa en Colombia no es lo único que determina, de hecho tiene muy poca peso en el clima de Colombia. El clima de Colombia depende del clima global. Por tanto, cuando miramos ciudades en concreto, países en concreto, que es lo que hacemos en el análisis, no hay un problema de endogeneidad. Obviamente, si me voy a la vista global, sí, son dinámicas que se te retroalimentan. Ahora bien, también, ojo porque este es otro análisis que estamos haciendo en paralelo, en el que miramos la densidad de la ciudad y la emisión de gases de efecto invernadero, que eso sí depende de esa ciudad, obviamente. Y ahí vemos que la historia no es tan sencilla. Dependiendo de qué ciudades miremos, más gente en la ciudad me genera más emisiones
pero en algunos casos me genera menos, porque si esa ciudad está bien articulada, es una ciudad compacta o es una ciudad, bueno, dependiendo de unas características de infraestructuras, de actividad económica, lo que puedo es reducir las emisiones. O sea, una persona fuera de esa ciudad, esa persona sigue existiendo. En las zonas rurales me estaba emitiendo más gases de efecto invernadero que al moverse a la ciudad. Entonces aquí la historia no es tan sencilla. Ok, entonces básicamente con respecto a la pregunta de Sebastián, si están correlacionados el crecimiento de las ciudades y el cambio climático, no es tan sencillo esa relación, si te entiendo bien. Y que sí. No es tan sencillo, porque lo que te digo, tengo ciudades que crecen y son ciudades verdes, y tengo ciudades que crecen y que son ciudades que contaminan a nivel per cápita más que si la gente estuviera fuera de esa ciudad. Es que depende de la ciudad. Entonces, allí sí hay un campo de acción bastante grande para los actores de políticas públicas que pueden mitigar justamente ese efecto que puede tener una mayor densidad en las ciudades con respecto al cambio climático. Claro, eso es lo que queremos mostrar en la otra investigación, que a nivel de política, para los decisores, tanto a nivel nacional como local, sí que pueden, sí, claro, sí hay mucho margen de maniobra, porque el cómo diseño yo mi ciudad obviamente va a tener un impacto en las emisiones per cápita de efectos de gases de efecto invernadero y por tanto de mitigación del cambio climático. Perfecto. Ahora otra pregunta. Tú miraste un tiempo, no me acuerdo bien cuál fue el tiempo, pero fue algo Desde largo. 1950. Exacto. ¿Ustedes han pensado en repartir este tiempo en dos periodos de tal manera para ver si ese efecto que ustedes están pues, viendo se ha acelerado con el tiempo o se ha mantenido a través del tiempo? Lo hicimos, pero aquí también hay diferencias por regiones, por continentes, si quieres. Se ha acelerado en las últimas décadas en el África subsahariana y en algunas regiones del Asia, del este de Asia, de las zonas de Asia menos desarrolladas, como por ejemplo la India. En otros países de Asia, en Latinoamérica, no, porque la urbanización se dio antes y por tanto ya, o sea, digamos que ya había, bueno, claro, la urbanización va de 0 a 100, cuando ya tengo casi todo el mundo en las ciudades, pues ya no tengo mucho más. Donde realmente en las últimas décadas se está viendo esa aceleración es en el África subsahariana y en varios países del sureste asiático. Ok, perfecto. Hay otra pregunta de una estudiante o un estudiante, Alguida. ¿Cuál fue la variable más difícil de desarrollar? ¿De desarrollar de forma empírica o...? Yo supongo como de recoger los datos. Bueno, de la parte más del punto de vista de un estudiante, si yo quiero hacer okay, sí. Bueno, ¿qué me buena va a pregunta. generar problemas? Claro, uno aquí muestra unas tablas con unos resultados de unas variables, pero claro, esto tiene un trabajo, como se pueden imaginar, brutal detrás. Todos estos datos son datos, como bien decía, la mayoría de ellos son datos satelitales para todo el planeta a nivel de píxel, por tanto son bases de datos y para cada mes, desde 1950 hasta el 2015, para cada píxel del planeta, datos de precipitaciones, datos de temperatura, luminosidad nocturna. Entonces, claro, es un tratamiento de datos brutal. Todas las variables nos dieron dolores de cabeza para poder llegar a hacer, digamos, el análisis empírico. Al final uno muestra esas tablas que son unas regresiones relativamente sencillas, pero claro, el trabajo que está detrás es básicamente un trabajo de datos. Agregar todas esas variables a nivel pues de ciudad, de país. No las queríamos a nivel mensual porque tendríamos mucho ruido, las queríamos cada 5 años para que fuera pues, la historia del cambio climático. Y bueno, y ahí hay obviamente mucho trabajo de datos con GIS y bueno, sí. Una pregunta relacionada con los datos del profesor Alexandra Villarraga. ¿La medición de las variables climáticas son hoy más exactas y precisas que al comienzo del periodo analizado? Bueno, es buena pregunta, claro.
entiendo que esto puede venir de la calidad de los satélites, de las estaciones de medición, de la tecnología y demás. Ahí nosotros no entramos mucho porque, aunque sí tenemos que hacer todo el tratamiento de los datos para conseguir la agregación que nosotros buscamos, los datos originarios ya los expertos en esto, los climatólogos, los han contrastado. O sea, cuando yo tengo un píxel en tal país para el año 52, yo qué sé, bueno, de precipitaciones o lo que sea, ha habido todo un trabajo de los expertos para hacer que esos datos sean homogéneos, que se pueda trabajar con ellos. Ahí yo poco puedo, pero sí, supongo que obviamente en los datos más recientes pues requirieron menos cuidado en cuanto a que ya la medición está mucho más trabajada. Súper. Otra pregunta relacionada con políticas públicas, básicamente. ¿Qué medidas se pueden implementar para contrarrestar los efectos del cambio climático en términos de migración? A ver si entiendo la pregunta. Medidas para contrarrestar, o sea, medidas que de alguna forma regulen la migración para intentar mitigar. Bueno, aquí cuando hablamos de cambio climático y políticas hay dos cosas, adaptación y mitigación. En los momentos en los que estamos, malas noticias, hay que adaptarse, o sea, mitigar ya es súper importante, pero los efectos ya están ahí, van a empeorar. Y la gente responde, o sea, la gente básicamente no está pensando en mitigar, la gente está pensando en adaptarse. Por eso yo decía, yo me voy a la ciudad, no estoy pensando en si con eso voy a hacer el planeta más verde, estoy pensando en que en la ciudad voy a encontrar un trabajo que ahora mismo ya en las zonas rurales no tengo. Por tanto, regular los movimientos de las poblaciones es difícil, pero sí que podríamos decir que pues esto ya lo sabemos, ya está dicho, es desarrollar las zonas rurales de forma que, bueno, hacer adaptación y mitigación en las mismas zonas rurales para que al menos no tengamos el añadido de esos crecimientos desestructurados de las ciudades, esos asentamientos urbanos precarios. Y bueno, aquí es obviamente políticas nacionales de desarrollo de las zonas rurales, de las ciudades pequeñas. Y una pregunta, como otra vez, supongo, de un estudiante de María Clara, ¿cómo fue que llegaste a interesarte por este tema y si fue fácil conectar? Y yo supongo que allí hace referencia a cambio climático con la urbanización, porque eso no necesariamente es lo más obvio que uno tiene en la mente, ¿no? Ya. Bueno, no tiene mucho misterio, uno va sumando intereses. A mí, por mi formación, yo pues soy economista del desarrollo y con especialización en economía urbana. Siempre me ha interesado y mi tesis doctoral y la mayoría de mis investigaciones eran sobre urbanización, pero obviamente en los últimos años, pues trabajando, como decía, también, o sea, mi formación es en desarrollo también. Y cuando uno piensa en desarrollo, hoy por hoy tiene que pensar en cambio climático. También, ya ven, volviendo al libro, me preocupan los desafíos globales, o empecé a entender la urbanización como un desafío global, y eso me llevó a pensar a más desafíos globales, y el principal es uno de los, sino el principal es el cambio climático, y de ahí que uno dice, bueno, voy a trabajar estos dos temas y empezamos a encontrar que tanto a nivel intuitivo como teórico, como en los datos, pues hay una relación. Bueno, tampoco soy el primero que se me haya ocurrido, como ya decía, había evidencia o hay evidencia para, sobre todo en el África subsahariana, donde ya se había dado por la pérdida de precipitaciones, y aquí era dar un paso más. Si cuando deja de llover en el África subsahariana la gente se va a las ciudades, pues podemos pensar que eso puede estar sucediendo en todo el mundo cuando las condiciones climáticas se deterioran. Perfecto, muchísimas gracias David. Entonces, porque ya llegamos a las 11:30 y antes de que nos cortan, quería agradecerte a ti por esta muy interesante charla. Quería agradecer a los oyentes y sobre todo a aquellos que hicieron preguntas que enriquecieron esa presentación tuya. Bueno, muchas gracias nuevamente David, muchas gracias a todos y les deseo una muy feliz tarde. Muchas gracias, Jana, y a todos los que participaron y los oyentes. Ha sido un gran placer. Gracias a todos. Gracias, doctor Castel. Gracias, profesora Jana. Gracias por estar presentes en esta sesión de Cátedra Europa.
Agradecemos a todos nuestros invitados que están aquí, el doctor Castel que está con nosotros y a todos nuestros asistentes por acompañarnos en esta sesión de Cátedra Europa. Los invitamos a apoyar a los jóvenes talentosos del Caribe colombiano a través de nuestro programa institucional Más Becas. Ingresando en Tienda Uninorte pueden hacer sus donaciones y a seguir apoyando a estos jóvenes que cumplan sus sueños. Y sigan conectados con Cátedra Europa. Muchísimas gracias por estar hoy aquí.